o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Y hoy nos corresponde estudiar la lección número 11. Pero la lección número 11 para esta ocasión vamos a hacer un repaso, como dicen los maestros de los niños en las escuelas. Vamos a detenernos por un momento y vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido estudiando hasta el día de hoy. En ese sentido, pues rogamos a usted su consideración para que pueda preparar su escritura, pueda preparar su corazón, pueda preparar un cuaderno donde apuntar, y si usted considera, puede obtener el bosquejo de la lección que hoy vamos a estudiar. Si usted desea, en el número de teléfono de WhatsApp que aparece en su pantalla, puede solicitar el bosquejo que hoy vamos a estudiar. Así es que su atención nos es valioso, y para que usted no se desconcentre, nosotros vamos y podemos enviarle el bosquejo de la lección de esta tarde. En tal sentido, entonces, nos interesa que usted nos acompañe estudiando la lección de hoy. Habiendo dicho eso, ahora sí ya estamos preparados para empezar a estudiar la lección de la tarde de hoy. La lección de hoy, entonces, ¿por qué estudiar hermenéutica? ¿Por qué estudiar hermenéutica bíblica? El maestro de primaria, el maestro de niños, maneja bien la pedagogía y la didáctica para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El arquitecto, para hacer construcciones, él ya ha estudiado previamente diseño, construcción y todo lo que se refiere a su campo. Para la persona que se dedica a trabajos más sencillos, quizás un panadero, quizás un chef, quizás algún maestro de tecnología, de un centro de computación, él maneja la tecnología, maneja la computadora, maneja todo lo que se refiere a lo electrónico. El médico, el cirujano, por ejemplo, él conoce de cirugía, conoce los lineamientos, cómo realizar una labor de cirugía. Él ya ha estudiado previamente. Él no va a suponer cómo realizar una cirugía, no, jamás va a suponer cómo hacerlo. Al igual que el maestro de niños no va a suponer que va a enseñar, sino él conoce bien su área. Pero, ¿y el predicador? El predicador, la persona que tiene la chance de subir al púlpito y abrir la Biblia y decir al oyente: este es lo que dice el Señor, también él debe prepararse para poder transmitir correctamente la palabra de Dios. Todo hombre que tiene la oportunidad de subir a un púlpito y abrir la Biblia a los oyentes, también él debe estar preparado. Pero la pregunta es, ¿de qué debe estar preparado él? ¿Cuál es la rama de la teología que él debe conocer para manejar y trazar bien la palabra de Dios? ¿Por qué el empeño de venir acá en este medio de comunicación y hablar de hermenéutica bíblica? ¿Cuál es el interés? ¿Cuáles son las razones que debemos de conocer para poder trazar bien la palabra de Dios? ¿Por qué ocupar 50 minutos a hablar de hermenéutica bíblica? Todo hombre comprometido con la palabra de Dios,
todo predicador, todo creyente que ama la palabra de Dios debe conocer y manejar correctamente la hermenéutica bíblica. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales todo hombre, toda mujer que ama la palabra de Dios debe conocer bien la hermenéutica bíblica? Es lo que hoy responderemos. ¿Por qué estudiar hermenéutica bíblica? ¿Por qué dedicar tiempo a conocer esta rama de la teología? Empecemos entonces estudiando para esta tarde. Primero diremos que la hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretación bíblica. La hermenéutica es la ciencia y el arte para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Dos cosas. Primero, la hermenéutica es ciencia porque tiene reglas puntuales y específicas que hay que seguir para interpretar correctamente la palabra de Dios. No son reglas optativas, no son reglas a modo de sugerencia, sino son reglas que todo hombre que ama la palabra de Dios y que teme a la palabra debe seguir al momento de prepararse a enseñar la palabra de Dios. Segundo, es arte, porque requiere de la habilidad y la práctica de aplicar correctamente las normas establecidas. La persona que se acerca a la palabra de Dios debe tener también la habilidad de poner a la disposición su capacidad, sus habilidades y destrezas que nuestro Dios le ha dado. Para ello debe seguir las reglas que la hermenéutica establece. En ese sentido, entonces, la hermenéutica es la ciencia que todo predicador debe conocer y manejar, y debe ser empleado por todo predicador al momento de preparar un mensaje para el oyente. Pero la pregunta sigue todavía, la incertidumbre sigue todavía. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales se debe conocer la hermenéutica bíblica, así como el maestro conoce bien su profesión? Así como el médico cirujano conoce bien su profesión, también el predicador debe conocer bien la tarea que realiza. Cuanto más él es el embajador de Dios. Él es el que está representando a Dios, a la humanidad, a través de la enseñanza de la Escritura. Son varias las razones que debemos de comprender y conocer por las cuales debemos usar la hermenéutica bíblica. Pero para los fines de esta lección aprenderemos algunas de estas razones bien puntuales. Primero, la hermenéutica bíblica ayuda al predicador para que él conozca los principios básicos de interpretación correcta. ¿Cuáles son los principios de interpretación correcta? Todo predicador debe conocerlas. Para conocer esas reglas puntuales de interpretación, todo predicador debe familiarizarse, debe tener pleno conocimiento de la hermenéutica bíblica. Y no solo el predicador, todo cristiano que ama y teme a la palabra de Dios, para estudiarla de manera clara, comprensible y correcta, es importante conocer las reglas básicas de su estudio. Primera razón entonces es que la hermenéutica bíblica le ayuda al predicador a conocer los principios básicos que éste debe seguir al momento de estudiar la palabra de Dios. Segunda razón. La segunda razón por la cual todo predicador, todo cristiano que ama la palabra de Dios debe conocer la hermenéutica bíblica es que la hermenéutica bíblica le ayuda a comprender y usar bien la palabra de Dios, puesto que la demanda de Dios al predicador es que este varón use bien la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, escribe estas palabras: procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia es un manual de 66 libros. La Biblia es una biblioteca compuesta de 66 libros. Y en ese libro Dios ha revelado su plan completo de salvación. Pero para que el predicador conozca bien el plan de Dios, toda la voluntad de Dios, y para que ésta pueda enseñarla bien al oyente, debe conocer la hermenéutica bíblica. No hay modo correcto y cabal de manejar bien la Biblia si no hay reglas claras que hay que seguir para interpretarla. Es por ello entonces Dios demanda del predicador usar la Biblia bien. Pero para poder usarla bien hay que conocer reglas básicas de interpretación. Y la hermenéutica provee esa herramienta a todo predicador. En tercer lugar, es importante estudiar la hermenéutica bíblica porque cada estudiante tiene la responsabilidad de interpretar correctamente la palabra de Dios. Cada hombre que se acerca a la palabra de Dios tiene la responsabilidad de interpretarla correctamente. Jamás un predicador va a atrever a decir en el púlpito algo así más o menos como: para mí esto es lo que significa. Yo creo que este texto quiere decir. Yo considero que este texto. Jamás el predicador debe expresarse de esa manera. Cuando el predicador sube al púlpito, él debe decir con autoridad: esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que la palabra del Señor indica. Pedro, por ejemplo, escribiendo a los expatriados en el Ponto, en Bitinia y en Asia Menor, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, escribe él estas palabras: si alguno habla, esto va dirigido especialmente a todo predicador, todo pastor, todo ministro, todo obrero, todo aquel que ama y enseña la palabra de Dios. Dice: si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos sermones escuchamos en cada año de nuestra vida hasta donde estamos en el día de hoy? Ya hemos escuchado decenas de sermones. Pero ¿cuántos de estos sermones están elaboradas, están desarrolladas y son enseñadas de acuerdo a lo que Dios quería transmitir a los oyentes originales? No hay certeza de saberla si no se maneja y se usa la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica le ayuda al predicador para que cuando éste pase al púlpito y tiene la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, tenga la autoridad, la seguridad y la certeza de que lo que va a enseñar es la palabra de Dios. Para ello entonces, todo estudiante debe tener la costumbre de aquellos cristianos bereanos. Los bereanos, dice Lucas en Hechos, escudriñaban las escrituras todos los días. Propósito: para saber que lo que Pablo había enseñado estaba en armonía con la escritura. ¿Cuántas enseñanzas están siendo promovidas en el cristianismo del día de hoy que exegéticamente, hermenéuticamente hablando, están mal elaboradas? No tienen el significado original, sino el significado lo creó, lo diseñó, lo imaginó el predicador. Es por ello, todo estudiante comprometido con la palabra de Dios debe ser disciplinado en leer la palabra de Dios, conocerla, investigarla, compararla y profundizarla, para poder entonces decir: esto es lo que dice el Señor. Una cuarta razón por la cual todo predicador debe conocer la hermenéutica bíblica es que Dios desea que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Dios desea que todo hombre, toda mujer, todo cristiano
crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18. Encontramos estas palabras: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice este texto: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. No hay nada más importante que conocer a Dios, pero al Dios de la palabra. Porque hay una diferencia entre el Dios inventado, entre el Dios rediseñado, entre el Dios imaginado por muchos en los púlpitos. Muchas veces el Dios que se enseña en los púlpitos no es el Dios verdadero, el Dios que se ha revelado en la Escritura. Es común hoy en día escuchar a la gente decir: la doctrina no es importante, las enseñanzas profundas no son importantes. Basta con tener algunas ideas, basta con confiar en Cristo y ahí únicamente conformarnos con eso. ¿Y sabe qué, estimado hermano y amigo? Esta es la mentira más técnica que Satanás utiliza para seducir a todos aquellos que escuchan una predicación. Por eso, la única manera de conocer con certeza que lo que se nos está enseñando es la voz de Dios es conocer bien la palabra de Dios y conocer bien a Dios en su palabra. Y la única manera de conocer bien la intención original de Dios en su palabra es usando principios correctos de interpretación. En quinto lugar, una quinta razón por la cual debemos de manejar y conocer la hermenéutica bíblica, porque ¿se imagina usted, hermano y amigo, venir a hablar en este medio de comunicación y hablar de hermenéutica bíblica sin ninguna razón? No tendría sentido. Muy bien, pudiéramos dedicar este tiempo para hacer otras cosas. Pero, ¿sabe usted que la labor del predicador es más delicado que cualquier otro profesional en cualquier área de la ciencia humana? El predicador, la tarea que él realiza es más delicado que el doctor, que el médico, que el profesional en educación, que el profesional en la construcción, que el profesional en cualquier rama de la ciencia. La labor que el predicador realiza es mucho más solemne y más delicado, porque él está representando al Dios que se ha revelado en la Escritura. Si el médico yerra en alguna cirugía, en una próxima puede corregir. Pero si el predicador yerra en la interpretación de la Biblia, engaña a toda una generación y puede privarlos de la salvación. Por eso todo predicador debe ser cuidadoso, debe ser muy honesto y sincero en dedicar tiempo a la preparación de la palabra de Dios. Por eso la quinta razón dice: Dios espera que prediquemos fielmente su palabra. ¿Se da usted cuenta hablar cosas que Dios no ha enseñado? ¿Se imagina usted hablando algo que Dios no ha revelado en su palabra? Las falsas doctrinas son consecuencia de la mala interpretación de la Escritura. A diario somos bombardeados con decenas y decenas de sermones por radio, por internet, por televisión, por cualquier medio. Pero, ¿estamos seguros de que lo que se está enseñando es la voz auténtica de Dios? ¿O es la suposición de quien lo enseña? No tendríamos certeza si no hubiera una herramienta para comprobarlo. Y la hermenéutica bíblica posibilita eso. La hermenéutica bíblica permite balancear entre la interpretación correcta y la equivocada. Por eso, entonces, todo predicador, para que predique fielmente la palabra de Dios, debe conocer y manejar bien la hermenéutica bíblica. Escuche usted lo que, por ejemplo, escribe el profeta Jeremías en el capítulo 23, del versículo 23 al 28, que a la letra dice así:
¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. En el libro de Jeremías, donde hemos leído este pasaje, habían dos tipos de profetas. Aquellos que enseñaban fielmente la palabra de Dios, en el caso de Jeremías, y otros que enseñaban mentiras que no procedían de las Escrituras. Por eso la hermenéutica bíblica nos permite, nos dota de herramienta que nos posibilita comprender correctamente la enseñanza de nuestro Dios. Por eso debemos tener cuidado y el temor de que lo que se va a enseñar sea realmente la voz auténtica de nuestro Dios. Debemos de ser muy sinceros en seguir principios correctos de interpretación. Porque si no tenemos principios correctos de interpretación, estaremos enseñando, hablando cosas que no son de la voz de Dios, sino de la imaginación de quien lo enseña. ¿Podríamos citar ejemplos de estas malas enseñanzas? Pudiéramos citar varias docenas de malas enseñanzas sin una interpretación correcta, pero citaremos tan solo una para esta ocasión. ¿Ha escuchado usted hoy a predicadores decir que son apóstoles el día de hoy? Y si uno desconoce las reglas de interpretación, puede uno caer en el error y creer que hoy hay profetas o hay apóstoles. Si no conocemos las reglas de interpretación, tomaremos cualquier texto fuera de su contexto, lo volveremos un pretexto para establecer una doctrina basado en pretextos. Por eso la hermenéutica entonces nos ayuda para poder comprender bien la palabra de Dios y creer lo que realmente es verdadera de acuerdo a la intención del autor original donde extraemos la enseñanza. ¿Se da cuenta, hermano y amigo? La hermenéutica bíblica es como el manual de pedagogía y didáctica para el maestro de niños. Ningún maestro de niños se atreverá a enseñar sin seguir patrones de enseñanza correcta para sus pupilos. Igual el predicador no se atreverá a predicar un sermón sin seguir principios de interpretación correcta. Una razón más por las cuales todo predicador debe manejar la hermenéutica bíblica es que, conociendo la hermenéutica bíblica, todo hombre, toda mujer de Dios estará en capacidad para poder enseñar a otros lo que ha aprendido. El cristiano es como el niño que ingresa a la escuela en sus primeros años de escolaridad. Conforme pasan los años, ese niño va creciendo, va aprendiendo, va desarrollando sus habilidades. Y conforme pasan los años, ese niño desarrolla conocimiento y luego él puede enseñar a otros. Igual el cristiano también debe enseñar a otros también. Pero para ello, entonces, la única manera de que él esté bien preparado es que conozca la palabra de Dios de manera correcta, para lo cual la hermenéutica bíblica le ayuda a entender la Biblia de manera correcta. Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, la última que él escribió, en el capítulo 2, versículo 2, escribe:
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones. Pablo dice: Timoteo, así como me enseñaron a mí, yo también te he enseñado. Pero no te quedes con lo que ya sabes de lo que te he enseñado, sino que también enseña a hombres idóneos para que estos, 3ª generación y 4ª, puedan enseñar también a otros. Para que los maestros de la Biblia continúen en la iglesia de Dios, todos debemos de prepararnos bien y así preparar a futuros maestros de la Biblia para las generaciones venideras. Pero la única manera de ser verdaderos maestros de la Biblia es conocer correctamente la manera como trazarlo. Y la manera como se traza la Biblia es a través de principios básicos de interpretación que la hermenéutica bíblica establece. Y esta es la manera efectiva entonces de cómo poder ser un maestro efectivo. Para poder enseñar bien la palabra de Dios a otros, primero debemos de conocerlo bien, manejarlo y trazarlo bien, para que entonces con eficaz y con seguridad podamos también preparar a maestros, que estos a su vez prepararán a más maestros de la palabra de Dios. Para ello entonces la hermenéutica bíblica es sumamente importante. Es un deber que todo predicador comprometido con la palabra de Dios debe manejarlo bien. Una razón más por las cuales debemos de conocer y estudiar la hermenéutica bíblica es que no tenemos que pensar más allá de lo que la palabra de Dios ya establece. La revelación de Dios ya ha finalizado. El canon de la Escritura ya está cerrado. Dios, como dice Hebreos 1:1 y 2, por último, Dios habla hoy a través de Cristo. Hoy ya no hay revelaciones, ya no hay sueños, ya no hay visiones, ya Dios no se está revelando todavía. Para ello entonces la hermenéutica establece reglas puntuales de cómo poder llegar a esa conclusión con seguridad. Por ejemplo, Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Cuánta gente hoy, en el día de hoy, escuchamos? Yo soñé, Dios me habló anoche, yo soy profeta, soy profetisa, o en nuestra iglesia tenemos profetas, ellos reciben sueños, reciben revelaciones. Pero ¿sabía usted, hermano, que el canon de la Escritura se cerró aproximadamente en el año 105? Cerrado el canon de la Escritura, Dios ya no habla más. Dios ya no da nuevas revelaciones. Si Dios diese nuevas revelaciones el día de hoy, la Biblia que tenemos, los 66 libros que tenemos, no serían confiables. Y no pudiéramos confiar en nuestro Dios de esa manera. Porque si Él dejó 66 libros y sigue hablando el día de hoy, no sabríamos qué es lo que está diciendo el día de hoy. Por eso Pablo dice: no piensen más de lo que está escrito. Los 66 libros son suficientes para nuestra fe, para nuestra doctrina y para nuestra conducta. Todo ya está revelado. ¿Cómo sabemos esos límites? La hermenéutica bíblica nos enseña a través de esos principios que establece. Una razón más, Dios desea que conozcamos su palabra, que lo manejemos bien. Es como un predicador del siglo pasado dijo: la Biblia debe ser para nosotros como nuestra casa. ¿Conocemos dónde está el patio? En el contexto de Comitancillo, ¿conocemos dónde está el temazcal, el baño de vapor que utilizamos? ¿Conocemos dónde está la cocina? ¿Conocemos dónde están los dormitorios? ¿Conocemos dónde está la galera de los animales en el contexto rural de Comitancillo?
Igual es la Biblia para el predicador. Debe conocer el Antiguo Testamento, los géneros literarios que contiene el Antiguo, las figuras de lenguaje que contiene el Antiguo, al igual que el Nuevo. El predicador debe conocerlas y manejarlas bien para poder enseñar bien. Alguien dijo en una ocasión que para poder predicar el Antiguo Testamento es importante pasar ante Cristo. Si vamos a estudiar el libro de los Salmos, por ejemplo, debemos de pasar ante Cristo para poder aplicarla el día de hoy. Si no pasamos ante la persona de Cristo en el nuevo pacto, podemos torcer el significado de los pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento. Por eso la Escritura dice, por ejemplo, el Señor hablando los judíos en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pablo, escribiendo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo, escribiendo en los Efesios en el capítulo 3, versículo 4, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí mismo en esa carta, en el capítulo 5, versículo 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si queremos conocer a Cristo, la única manera de conocer bien a Cristo y todo el plan de salvación es conociendo bien la palabra de Dios, de principio a fin, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Y para que el predicador, para que todo estudiante de la Escritura maneje correctamente la palabra de Dios, es que primero debe manejar la hermenéutica bíblica. Y en último lugar, una última razón es que hay consecuencias si no se conoce la palabra de Dios de manera correcta. Por ejemplo, el apóstol Juan en su segunda carta, bueno, tiene un solo capítulo, por ejemplo, en los versículos 9 al 11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus obras malas. Dios ha hablado y lo ha hecho a través de su palabra. Tenemos una colección de 66 libros donde Dios ha revelado toda su voluntad, el cual todo cristiano, amante de la palabra de Dios y temeroso a la misma, debe conocerla correctamente. Es nuestro deseo que Dios bendiga esta palabra en su corazón y que traiga un despertar en su vida para empezar a conocer de esta serie que estamos llevando a cabo por este medio. Por ahora, deseamos que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Gracias por su fina sintonía a Teleoccidente Canal 9, visualizando este programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel. Invitamos a usted a que vuelva a sintonizar este programa espiritual el día jueves en el horario de 18 a 19 horas. Los días jueves estamos respondiendo la pregunta: ¿por qué creer el Evangelio? No se pierda esta serie porque está basada en la palabra de nuestro Dios. Finalizamos ahora con una oración agradeciendo a nuestro Dios por escuchar su palabra. Oremos. Padre eterno, al final de esta lección te damos las gracias. Muchas gracias, oh Dios eterno, por enseñarnos cómo trazar tu palabra. Gracias por hacer este llamado a través de este estudio para estudiar seriamente tu palabra, para estudiar responsablemente tu palabra. Oh Dios eterno, gracias porque tu misma palabra nos enseña cómo trazarla, cómo estudiarla, cómo comprenderla, para que el fin último, Dios, es comprender tu palabra y darte la honra y la gloria con una obediencia adecuada a tu palabra, Dios eterno. Muchas gracias también por la vida de los televidentes quienes estuvieron en sintonía
Gracias, bendígalos grandemente, ya sea a través del sistema de cable o a través de internet. Gracias por esa sintonía. Bendígalos, oh Dios, y recompense el tiempo que han brindado al escuchar tu palabra. Por ahora, gracias te damos, y si es tu voluntad, volveremos en una próxima oportunidad. Gracias, oh Dios eterno, te alabamos, te glorificamos, y todo esto te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, estimado televidente. Ahora les dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.